Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a todos y a todas. Estamos muy contentos y contentas por esta nueva publicación, la cual trabajamos junto con Daniel Millet y un equipo de personas que justamente estas personas participaron en lo que fue una actividad que se llevó a cabo en octubre del año 2023, que se denominó Jornadas de Budismo y Ecología, Budismo Ecológico. O sea, el título es Budismo Ecológico y Emergencias Climáticas, transitando hacia nuevas interpretaciones y acciones. De esta actividad que se llevó a cabo ya, como les decía, hace un par de años atrás, es que surge este libro que hemos titulado Budismo Ecológico, Análisis y Acción ante la Ebullición Planetaria. La actividad misma, las jornadas, fueron organizadas por la Red Iberoamericana de Estudios de Budismo y la Fundación Dharma-Gaya, y durante estas jornadas se enfatizó sobre todo en la importancia de la conexión entre budismo y ecología ante esta crisis ambiental que estamos sufriendo hoy en día. Su propuesta consistió en repensar y vislumbrar los estudios, análisis y perspectivas, como también las construcciones y deconstrucciones de las interpretaciones del budismo y de los budismos, ¿no?, en torno a la emergencia climática, la cual impera y se agudiza. Esta colección de escritos budistas que contiene el libro y que es notable también por su diversidad, incluye una serie de selecciones de la literatura clásica y también de interpretaciones de esta misma doctrina, ¿no es cierto?, a través de interpretaciones de textos antiguos y también de interpretaciones en torno a literatura moderna o contemporánea de lo que es la enseñanza del budismo en relación con la ecología. De la misma manera reflexionan, entre otras cosas, sobre la globalización, sobre la sobrepoblación y también el consumismo como grandes problemáticas, así como el activismo ambiental como práctica budista. Si bien hay también estudios de gran nivel, y esto lo digo saliendo un poco del contenido del libro, ¿no? Sabemos que hay estudios de gran nivel, como lo que hace Ian Harris, quien llama a la cautela de considerar al budismo innatamente respetuoso con la naturaleza, algo que sabemos que en sus orígenes el budismo, el tema de la ecología, de una crisis ambiental o un recalentamiento global, en fin, no eran temáticas de la época, el contexto en el que surge el budismo. Sin embargo, es evidente que dentro de las doctrinas, ¿no es cierto?, desarrolladas a lo largo de la historia del budismo, así como también de los aspectos fenomenológicos que la acompañan, se vislumbran ciertas ideas, elementos o podríamos incluso decir intuiciones que sugieren al retorno a o el vaciarnos, ¿no es cierto?, en la naturaleza. El budismo, sabemos también, una de las grandes características es que como una de estas grandes corrientes, ¿no es cierto?, desrámanas de la India, ha tenido una capacidad de adaptación sociopolítica, cultural, al permitir una adecuación de su doctrina frente a las urgencias que el ser humano percibe en momentos y circunstancias de los periodos de su existencia, ¿no? Entonces, vemos también que si bien en sus orígenes no está directamente enfocado a lo que es la ecología, ni tampoco dentro de sus doctrinas estaríamos diciendo que hay una idea específicamente que hable sobre problemáticas que hay hoy en día, ¿no es cierto?, en la realidad actual. Sabemos que la reinterpretación o más bien ciertos elementos que tienen que ver con la ideología budista y con toda su doctrina soteriológica o filosófica, en fin, o metafísica, también pueden ser grandes elementos para poder reinterpretar por un lado la doctrina, pero al mismo tiempo ser elementos que puedan constituir aspectos importantes para lo que es el desarrollo de un budismo que esté de la mano, ¿no es cierto?, con la preocupación y la atención hacia lo que es la naturaleza y las demás especies, ¿no? Este libro ha sido promovido y patrocinado por la Fundación Dharma-Gaya y publicado también por la editorial Dharma-Gaya, y también cuenta con la colaboración del Laboratorio Cubudismo, que es de hecho una organización que surge después de las jornadas que se llevaron a cabo y que hoy en día también está muy activa llevando a cabo diferentes actividades y programas y proyectos.
Está organizado el libro en sí en diferentes secciones. La primera sección se titula Contexto Global y el Dharma, con los textos de Jordi Solé, de Damcho, Diana Finnegan, Elías Capriles. Y luego tenemos la segunda sección con el título Acercamientos ecológicos desde la historia, doctrina y monjes eminentes, donde encontramos los textos de Roberto García, de Carlos Barbosa y también con mi participación. Y luego está la tercera sección que se titula Propuestas interdisciplinarias y colectividad, con los aportes de Juan Pablo Restrepo, Lía Beltrao, Claudia Lira Latus y, bueno, finalmente ya como la cuarta sección tenemos la sección titulada Budismo en la acción ecológica, con los proyectos y experiencias de Yoko Cortés, Mukai Ovalle, Juan Pablo también Restrepo y Jade Sibori, Felipe Mucan y María Robeda. Nosotros queremos especialmente agradecer a los autores y a las autoras de este libro. Sin su colaboración en las jornadas y en la elaboración de sus textos para este volumen, esta publicación no habría salido a la luz. La seriedad y entrega de sus aportes de investigación y de experiencias compartidas son una verdadera contribución al budismo y a su mirada ecológica, así como inspiración para nuestras y nuestros lectores. También quisiera dar las gracias a la Fundación Dharmagaya, que ha liderado y continúa encabezando numerosos proyectos vinculados a la difusión del budismo en América Latina, en España y en Asia. Buenos días a todas y a todos. Voy a hacer una pequeña introducción del capítulo Ciencia y Budismo ante la crisis sistémica global, buscando una nueva narrativa que está dentro del libro Budismo ecológico, análisis y acción ante la ebullición planetaria. Quiero compartir con ustedes una reflexión urgente y profunda. ¿Cómo podemos afrontar la crisis sistémica y global que vivimos? Una crisis que afecta al clima, a los ecosistemas y a los recursos disponibles, desde una narrativa que integre ciencia y espiritualidad. Por un lado, la ciencia lleva décadas alertándonos del cambio climático, de la pérdida de biodiversidad, la contaminación, el agotamiento de los recursos, cosas que nos sitúan en un punto crítico, en una crisis y en una emergencia planetaria. A pesar de estas evidencias, las respuestas políticas y sociales siguen siendo insuficientes. Necesitamos, por lo tanto, una transformación radical, no solo técnica o económica, sino también cultural, emocional y espiritual, lo que se suele llamar un cambio de paradigma. Aquí es donde el budismo puede ofrecer una contribución esencial. Por un lado, el Dharma nos invita a revisar tres pilares que sostienen la visión dominante actual. Por un lado, el individualismo, que nos separa de los demás y de los otros seres vivos del planeta. Por otro lado, el materialismo, que reduce la realidad a cuestiones puramente tangibles y medibles materialmente. Y, finalmente, la idea de progreso, la idea de que la sociedad siempre va mejor, como un sinónimo además de búsqueda del bienestar, que esto hace que nos aleje del presente y nos introduce una idea que fundamentalmente también es errónea. Estos tres pilares generan sufrimiento, generan insatisfacción y desconexión de la realidad. Y frente a ellos, el Dharma propone utilizar la empatía y el altruismo para superar esta visión individualista, esta visión egocéntrica. Para el segundo pilar, que sería el materialismo, utilizar una visión trascendente, que reconoce la conciencia como algo que va más allá de la materia y que puede ser propuesto como una base de la realidad. Y finalmente, un vitalismo para hacer de todo aquello que está vivo un centro y un pilar y que promueva al mismo tiempo la presencia plena. Por otro lado, la ciencia de la complejidad nos ayuda a entender cómo los sistemas interconectados funcionan, viendo que las acciones individuales y las interacciones entre individuos pueden tener efectos globales porque crean propiedades emergentes como la conciencia y que no se explican solo desde un punto de vista material. Esto nos permite reinterpretar conceptos como budistas como el karma y la interdependencia desde una perspectiva científica. Por lo tanto, la propuesta es clara. Tenemos que generar una nueva narrativa que utilice ciencia y budismo y que se apoyen mutuamente y que nos permita actuar a tres niveles: a nivel colectivo,
o social, a nivel individual, cómo nos vemos como individuos, y a nivel interno, a nivel íntimo, cambiando nuestra visión de lo que es el mundo, de lo que es la sociedad y de lo que es el propio individuo. Para afrontar estas tres crisis con lucidez, con compasión y con responsabilidad. Muchas gracias por su atención y espero que esta reflexión nos inspire a caminar hacia un futuro más consciente y más compasivo. Saludos, me da enorme gusto haber podido aportar un capítulo al libro Budismo y Ecología, y mi pequeña aportación invita a dialogar filósofa ecofeminista con un antiguo filósofo de la India, Nagarjuna, de la escuela budista, para ver desde una perspectiva budista como hablamos de la interconexión, de la interdependencia, cómo esto nos sirve para simultáneamente desmantelar los binarios, el pensamiento dualista que hace que pensamos que somos los humanos y la naturaleza como si fuera un fondo bonito, en vez de una red de parientes, de seres con quienes estamos íntimamente vinculados. Cómo desde la filosofía budista se puede ubicarse en un cuadro filosófico o teórico más bien, y desde el ecofeminismo, cómo es que una vez se arman los binarios, que Nagarjuna nos explica cómo se arman a través de la ignorancia, cómo es que esto se convierte en dinámicas de opresión, donde los seres humanos sentimos que tenemos el derecho de extraer y tratar nuestros parientes, los árboles, los minerales como si fueran recursos. Y espero que sea nutritivo para tu práctica, para tu reflexión. Espero que la aportación ecofeminista compensa por cierta orientación individualista en la transmisión de muchas enseñanzas budistas, y que a través de estas reflexiones podamos empezar a armar una orientación, una reorientación hacia otro paradigma que podríamos colectivamente abrazar para identificar, cuestionar y transformar estructuras colectivas que lastiman. Gracias. El Buda Shakyamuni, su primera enseñanza fue la de las 4 nobles verdades. Y el problema es la primera noble verdad, el problema que en el caso de las originales era el sufrimiento al que estamos condenados los seres humanos, en tanto que sigamos cayendo en el samsara. La segunda era que había una causa de ese sufrimiento, que era una percepción que ignoraba la verdadera condición y además la distorsionaba. La tercera era que había un fin para ese sufrimiento, eliminando la causa se eliminaba el resultado. Y finalmente que había un sendero para ir más allá del sufrimiento. Hoy en día el problema sigue siendo el mismo, pero además tenemos un problema que es la crisis ecológica. Y este problema, a diferencia de la época de Shakyamuni, podría destruir a la humanidad completamente. O sea que las consecuencias de la avidia son peores, porque la causa de la crisis ecológica es la misma combinación de ignorancia de la verdadera condición y percepción distorsionada de esta condición. Y esto ha ido surgiendo porque la percepción
condicionada por la ignorancia y la distorsión, han ido incrementándose a lo largo de la evolución espiritual y social humana. Y con ello, los efectos de esa percepción equivocada se han ido haciendo cada vez más evidentes. Entonces, hoy en día nos encontramos ya en una situación en la cual, si todo sigue como va, la vida en el planeta, por lo menos la de la especie humana, se va a autodestruir en un futuro muy cercano. Y eso es algo que naturalmente los que somos budistas y trabajamos por curar el sufrimiento, nos vemos impulsados de manera natural a actuar en ese sentido. De manera que me imagino que o doy por sentado que este es el motivo por el cual ha surgido este libro, porque es una preocupación compartida por todos los enseñantes de budismo. En general, podríamos decir que esta percepción equivocada que tenemos, esta percepción distorsionada, ha hecho que produzcamos efectos contrarios a los que perseguíamos. Y cuando desarrollamos el proyecto de dominio de la naturaleza para crear un paraíso terrenal, un nuevo Edén, pero creado por medio de la tecnología, lo que hicimos fue llegar al borde de nuestra autodestrucción y crear un infierno tecnológico. De modo que invito a todos los potenciales lectores a que revisen este libro, que tiene trabajos sumamente interesantes. De manera que ese es el propósito de este vídeo, invitarlos para participar de esta manera. Bueno, eso es todo por el momento. Hasta luego. Hola, mi nombre es Roberto García. He participado en el libro Budismo Ecológico, Análisis y Acción ante la Ebullición Planetaria, con un artículo titulado Un mundo interdependiente, el gobernante y los espíritus locales en la ecología del budismo temprano. Mi artículo es un análisis de una visión, digamos, del budismo temprano, de algunas escuelas antiguas, como la escuela Theravada, la escuela Sarvastivada, sobre cómo estas escuelas antiguas concebían la ecología, es decir, la relación entre los seres humanos y el entorno, el medio ambiente, el mundo natural, por así decirlo. Y en buena medida, parte de mi análisis desentraña algunas tradiciones que plantean que para el budismo temprano existía una especie de causalidad colectiva, un proceso en el cual la acción de los diferentes grupos humanos, pues, tenían la capacidad de ir moldeando el entorno natural, los fenómenos ambientales y, por supuesto, el mundo en el que vivía el ser humano. Pero además, estos textos, tradiciones antiguas, enfatizan la figura del gobernante como el personaje que va a tener una mayor influencia sobre el entorno. El gobernante se va entonces a instituir o a erigir como un personaje cuyas acciones van a impactar de una forma mucho más determinante cómo se constituye el entorno natural, de tal forma que, por ejemplo, fenómenos muy importantes como las lluvias van a ser determinados, por ejemplo, por la actividad del gobernante. Si el gobernante actúa de una forma virtuosa, entonces las lluvias van a caer en el tiempo adecuado, pero si el gobernante es
un individuo pues que no se refrena, que no tiene control sobre sí mismo, que actúa de formas erróneas, entonces el impacto sobre, por ejemplo, sobre las lluvias, pues va a ser también un impacto negativo. Un elemento importante también que acompaña a la figura del gobernante es el de los espíritus locales, que son, pues bueno, un grupo o una categoría de seres que habitan el imaginario antiguo de los budistas y que son seres que también tienen una relación muy íntima con los fenómenos atmosféricos, con el medio ambiente, con la fertilidad de los campos, con la regularidad de las estaciones y con diferentes fenómenos que constituyen el entorno natural, de tal forma que hay una intersección muy, muy importante entre gobernante, espíritus locales y ecología. ¿Qué es lo que el budismo, qué es lo que el budismo aporta sobre esta visión? Pues bueno, el budismo de alguna manera reconoce que el marco ético budista tiene que convertirse en una especie de guía que permita que el gobernante actúe de una forma recta, de una forma justa, y que eso a su vez entonces impacte de forma positiva o influya de forma positiva sobre el entorno. Mi colaboración para este volumen, bueno, pues entonces trata de conectar todos estos elementos y trata de proyectar cómo los budistas tempranos, los budistas de antes de la era común, concebían al entorno, al medio ambiente como un fenómeno complejo que involucraba no solamente, digamos, ciclos naturales, sino también la actividad de los seres humanos, la actividad humana, es decir, el karma, y en un punto muy central, la actividad del gobernante, ya fuera actividad justa, recta o actividad nociva en conexión con los espíritus. Entonces, bueno, esta es una invitación para revisar este trabajo, por supuesto, para revisar todas las colaboraciones del libro y profundizar un poco sobre la visión que tradicionalmente tenían los budistas sobre fenómenos tan importantes como la ecología. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches también. Bueno, esta vez voy a hablar sobre un capítulo que escribí en el libro Budismo Ecológico, Análisis y Acción ante una ebullición planetaria, y el capítulo se llama De cuerpo resonante a cuerpo en resonancia, deconstruyendo In-Shen hacia un estado ecológico. El propósito de este capítulo fue principalmente analizar el concepto budista In-Shen, que es un concepto chino que significa cuerpo resonante y cuyas interpretaciones nos permiten de alguna manera acercarnos a una concepción de cuerpo en resonancia como una propuesta ecológica. La concepción de resonancia, que en chino se dice, o el término más bien chino es gain, o también se puede traducir como respuesta bondadosa, adquiere un papel fundamental en lo que es el concepto de cuerpo en resonancia. Este concepto gain está en interrelación con ideas de la cosmología china, es un concepto muy antiguo. También es parte un poco de ciertas interpretaciones de lo que es la filosofía o las tradiciones taoístas dentro de China. Y al estar esta concepción de resonancia gain con análisis en torno a lo que son los conceptos de cuerpo o kayas dentro del budismo, nos va a permitir sugerir una nueva propuesta de cuerpo en interfusión, en interrelación con los seres de la naturaleza. Y esto también nos permite añadir una interpretación que va hacia un cuerpo que está en tal interrelación que llega incluso a estar en un estado de transparencia, ¿no? como un cuerpo ecosistémico que está en completa interfusión con los otros, ¿no? Con las otras especies.
La principal intención en realidad de este ejercicio de análisis, porque en realidad yo este capítulo lo llamo más bien como un ejercicio de análisis, es deconstruir ontológica y fenomenológicamente el budismo hacia nuevas miradas, percepciones, experiencias también y reflexiones sobre cómo desarrollar un estar y ser en conexión ecosistémica. También podríamos decir que es una reinterpretación muy libre y al mismo tiempo bastante osada, también debo decirlo y reconocerlo, ¿no? Consciente de que efectivamente se trata de un acercamiento a una idea ecológica desde el concepto actual, ¿no? Desde el contexto actual de crisis climática y ebullición global, entendiendo de que en sus orígenes no necesariamente, y de hecho no tendría un vínculo ecológico ni con el contexto que nosotros le estaríamos dando, ¿no? Pero sí hoy en día como una propuesta de interpretación que nos permitiría entrar en un análisis basándonos en ciertos elementos o ciertas interpretaciones antiguas de textos apócrifos chinos. De hecho, me baso bastante en la investigación que hace Robert Sharf a propósito de uno de los textos y cómo desde ahí podemos reinterpretar esto como una nueva manera de concebirlo como una interpretación budista en interfusión con las demás especies y por lo tanto incluso más que ecológica diría ecosistémica, ¿no? A esta interpretación de Yin-Shen de cuerpo resonante se suma la de su manera de conectarse con seres vivos que dentro de lo que es la cosmología budista están en el samsara, ¿no? Están en toda esta realidad, pero no son considerados partes de los 6 reinos de reencarnación. ¿A qué me refiero? A las plantas, a los árboles, a las montañas, etc. Interpretándolo, por lo tanto, este cuerpo Yin-Shen desde unas figuras específicas a través de manifestaciones artísticas, y estas figuras específicas serían las famosas pinturas que hace Quan Xiu, o también incluso no necesariamente de las figuras de Quan Xiu, que son los arhats, ¿no? O los luohan que pintura Quan Xiu y sus cuerpos, de cómo él los interpreta, sino también a través de la pintura de otro gran pintor chino de budismo Chan, que es Liang Kai. Bien, como él a través de la manifestación de sus pinturas, de los cuerpos de aquellas personas que él pinta, estarían representando, manifestando este cuerpo Yin-Shen, ¿no? Este cuerpo específicamente más que resonante, sino en un estado de resonancia o un cuerpo en resonancia. ¿Bien? Así es que bueno, en realidad eso es un poco quizás complejo explicarlo, pero desde la concepción misma tiene mucho que ver con una experiencia, con aspectos más bien desde la fenomenología, cómo desde esa interpretación se puede describir cierta cuestión que tiene que ver con la sensibilidad corporal en relación con las demás especies cuando se alcanza un estado también superior de conciencia, como los logran los arhat, como los luohan en chino, ¿no? Y que podemos hallar algunas descripciones al respecto, algunos textos en sutras, en fin, que nos permiten realizar esta reinterpretación. Así es que bueno, espero que puedan leer el texto, que les guste, y nuevamente muchas gracias a la editorial Dharmagaya por lo que es el trabajo de la publicación de este importante libro y que ojalá lo puedan consultar y leer. Muchas gracias. Saludos, mi nombre es Carlos Barbosa, soy uno de los autores del volumen Budismo Ecológico, Análisis y Acción ante la Ebullición Planetaria. Mi contribución se titula Ecología Budista, el caso de Eje Dogen. Lo que intento hacer allí es abordar una pregunta muy general a través del caso del maestro Dogen, iniciador de la tradición Zen Soto en Japón en el siglo XIII. La pregunta general es: ¿de qué modo puede el budismo contribuir a la transformación ecológica? ¿Qué puede ofrecer el budismo a una teoría y una praxis ecológicas? Lo miro a través del caso de Dogen porque, si bien es conocido en el estudio del budismo como un pensador con una vena especialmente orientada hacia la naturaleza, incluso ecológica, hay que clarificar ese punto un poco más. Generalmente se le
conoce como un autor con una vena ecológica debido a un texto como el Sansui-kyo, que podríamos traducir como las montañas y las aguas son sutra, uno de los capítulos de su monumental Shobo Genzo, donde expone en más de 90 fascículos su expresión de la enseñanza, y lo hace en japonés, cosa que es poco habitual en el entorno en el que está, en el que la escritura budista se hacía más bien en chino. Pues bueno, en el Sansui-kyo hay muchísimas imágenes efectivamente de la naturaleza, imágenes de montañas, aguas, valles, etcétera, etcétera. Pero no está tan claro que sean directamente alusiones a la naturaleza, porque muchas de ellas son metáforas de los maestros, de practicantes avanzados, del despertar originario, entre otras nociones del budismo zen. Pero uno se queda con ciertas dudas en algunos lugares del Sansui-kyo en el que parece Dogen aludir a las montañas y las aguas literalmente como capaces de expresar la enseñanza contenida en los sutras. Esas dudas quedan despejadas si uno mira otro capítulo del Shobo Genzo con el cual el Sansui-kyo está muy vinculado, que es el Keisei Sanshoku, que podría traducirse como la voz del valle y la forma de las montañas. A través de varios ejemplos de maestros de la tradición Zen, Dogen aquí expresa que es posible efectivamente que a través de la contemplación del entorno, un momento en medio de la naturaleza, la enseñanza se muestre y uno despeje sus dudas. Y eso se expresa, esa aclaración de las dudas se expresa poéticamente. Cuando llegamos a ese punto, es más claro que el Sansui-kyo, que además se titula otra vez, regresemos, las montañas y las aguas son sutras, son entonces enseñanza, queda más claro entonces que el Sansui-kyo sí puede apuntar precisamente a esta noción que podríamos considerar ecológica, en el sentido de que el entorno enseña, no porque el sentido de lo que enseña el entorno sea lo que está contenido en los sutras, sino porque el sentido profundo de lo que está dicho, expresado en los sutras, se expresa directamente en el entorno, en los valles, las montañas, los ríos, los vientos. Y entonces, en ese sentido, es que uno podría orientar la noción de un Dogen capaz de contribuir hoy a la teoría y acción ecológicas, en el sentido de que precisamente, dado que el entorno nos enseña, el entorno también nos está mostrando cómo cuidar, nos está enseñando sobre el cuidado, y si atendemos precisamente a lo que pasa cotidianamente, estamos más a tono con eso que sucede cotidianamente en conexión con el entorno, podemos entonces estar más preparados para atender a lo que se necesita, en términos de las problemáticas ambientales y de equilibrio ecológico hoy en día. Entonces, concluyo precisamente diciendo que sí, efectivamente, es posible que Dogen nos ilustre en ese respecto. Sin embargo, no es solamente cuestión, si vamos a pensar la contribución del budismo a la cuestión ecológica hoy en día, no es solo cuestión de pensar cómo aporta el budismo en términos de teoría y en términos de praxis a esa necesaria transformación ecológica de nuestros tiempos, sino también qué debería aprender el budismo para poder contribuir eficazmente. Y ese punto lo dejamos en suspenso para otra ocasión. Creo que eso amerita un examen posterior, y en el contexto de América Latina, un examen en consonancia con el diálogo con los saberes indígenas tradicionales. Esa es mi contribución en pocas palabras. Les animo a leerle y les agradeceré por sus comentarios. Saludos desde Epuyén, en la Patagonia Argentina. Mi nombre es Juan Pablo Restrepo y soy autor del capítulo Desafíos del budismo frente al antropoceno, que apareció en el libro publicado por la Fundación Dharma Gaia y Laboratorio de Ecobudismo LEP este año 2025. Estoy muy agradecido de que me hayan invitado, tanto la Fundación Dharma Gaia como LEP, y les voy a contar un poco de qué se trató este capítulo que intenté hacer.
En él trabajo con la categoría de antropoceno y la entiendo como un momento bisagra, un momento liminal, en donde según muchos científicos que estudian desde la geología, pero también desde las ciencias del sistema Tierra, hablan de una transición hacia un momento donde el planeta se comienza a comportar de manera no análoga, esto es de manera indeterminada, y tomo este concepto para pensar cuáles pueden ser los desafíos frente a esta nueva época de colapsos, de crisis ecológica en el budismo, e identifico tres dimensiones que pueden considerarse como cuestiones a pensar dentro del budismo. La primera de ellas es el desafío ontológico. En el desafío ontológico yo identifico esta noción de trascendencia completa que dentro de algunas tradiciones quizá podemos identificar más con el budismo antiguo, donde la noción de liberación se relaciona con una trascendencia completa, algo que algunas tradiciones comprenden como el nirvana, que niega o trascendería la base material de existencia de la vida. Entonces yo cuestiono un poco esta idea y propongo que uno de los desafíos a considerar en la actual crisis ecológica y el antropoceno sería justamente esta idea de trascendencia completa. Entonces ese sería el primer desafío. El segundo desafío que abordo es el desafío histórico, y en el trabajo la manera como el budismo ha entrado en diálogo con esto que llamamos Occidente, esta categoría vaga, pero que podemos decir que ha llevado al budismo a establecer ciertos diálogos y no otros. Entonces yo identifico que un desafío histórico interesante para las comprensiones budistas podría ser una conversación más amplia, no solamente con la ciencia occidental, sino con otras epistemologías y ontologías al margen de la episteme moderna, como son las filosofías y cosmologías indígenas. Dentro de estas filosofías indígenas tomo dos dimensiones o categorías que me resultan muy interesantes para establecer este diálogo, que es la categoría de cuerpo-territorio, que han trabajado muchísimos ecofeminismos territoriales en Latinoamérica, y también la categoría que yo identifico como una escucha radical, que sería una escucha extendida hacia otras entidades humanas y más que humanas. Entonces sería el segundo desafío. Y el tercer desafío sería el desafío ritual. En él propongo la necesidad de explorar otras maneras rituales, sobre todo centradas en el duelo. Una de las propuestas que trae el antropoceno es pensar que estamos atravesando no solamente una transición, sino una simplificación de las formas de vida que habían emergido en este periodo anterior, que se llama Holoceno. Y entonces estamos en un momento de simplificación inmensa, que algunos catalogan como una sexta extinción masiva. Entonces yo lo que propongo pensar es cómo las prácticas espirituales, y en este caso particular el budismo, pueden hacerse cargo de este predicamento y pensar estrategias rituales para hacer frente a la pérdida, el dolor y el duelo que nos produce ver lo que está pasando con la Madre Tierra. Y cierro con una conclusión. Así que bueno, les quiero agradecer a las personas que los lean, les invito a leer los demás artículos y el mío, está muy lindo el libro y muchas gracias. Hola, me llamo Lia Beltrán, yo soy periodista y facilitadora de grupos, trabajo con la intersección entre mundo interno, resiliencia emocional, prácticas contemplativas y cuestiones más colectivas del campo del cambio climático y de lo que podemos llamar antropoceno. Y yo he participado en 2023 de las jornadas de budismo y ecología, y ahí se han producido muchos artículos que han compuesto este libro, Budismo Ecológico, Análisis y Acción ante la Evolución Climática,
Y yo voy a hablar un poco, unos puntos de mi artículo que se llama Amar un mundo herido, trauma y cambio social. Y ahí yo como que cuento un poco de mi historia. He decidido hacerlo en primera persona, así me parece más, no sé, me dio la impresión de que si yo contara en primera persona y mis propios cuestionamientos que incluyen el comienzo, el empiezo de mi historia como profesional, como periodista y todos los cuestionamientos sobre qué tipo de profesional me gustaría ser, a un llamado para la responsabilidad social y mi papel en el mundo. Y también la descubierta del budismo Mahayana tibetano y Vajrayana tibetano también, pero sobre todo las enseñanzas mahayanas sobre vacuidad, sobre compasión y sobre un poco que con eso de la vacuidad y de la contemplación de la impermanencia, entender que no es posible arreglar el mundo para que todo se ponga y se quede en un equilibrio pacífico, ¿no? Entonces yo empezaba a cuestionarme sobre cómo, si esos dos mundos, el mundo de la responsabilidad social que me estaba llamando y el mundo de la espiritualidad, del budismo específicamente, ahí van a ser caminos opuestos o si uno podría aprender con el otro. Y la verdad es que esa pregunta todavía sigue viva y es lo que me mueve. Yo me sigo preguntándome cuán útil y cuán transformador es que uno mire hacia sus propias emociones y no solamente eso, sino la mirada que llevan al mundo, cómo eso construye el mundo. Pero en este artículo yo hablo también sobre la trayectoria de los estudios sobre trauma. Porque yo he empezado estas preguntas me ha quemado el corazón, por así decir. Yo he empezado a facilitar grupos del trabajo que reconecta, The Work That Reconnects, que fue creado por Joanna Macy. Y por ello, por Joanna Macy haber hecho la gran obra de su vida, quizás se puede decir que es The Work That Reconnects, y con ello ella logra unir estos dos mundos como si no fuera algo, y no es algo separado, ¿no? Nuestro corazón que se abre en dolor y nuestras ganas de servir al mundo y nuestra inteligencia para hacerlo. La estrategia, la visión clara, la clareza sobre cómo seguir y cómo tocar el mundo viene de nuestro corazón de dolor, de auténtico corazón de tristeza. Entonces eso es muy claro en el trabajo que reconecta y por eso, esta incitación a tocar los lugares de dolor, yo como muchos otros facilitadores de la metodología, yo me he sentido invitada a estudiar sobre el trauma y sobre cómo el trauma funciona en nuestro cuerpo, cómo nuestro sistema nervioso responde a las situaciones donde nuestra vida está en peligro, sea en peligro de hecho, sea en el peligro aparente. Así que yo he empezado a estudiar y en este artículo yo hablo un poco de esta trayectoria, de los estudios sobre el trauma individual hacia el trauma intergeneracional y el trauma colectivo y hablo un poco finalmente de la teoría polivagal de Stephen Porges, donde él ha estudiado con mucha precisión y y de una manera muy compasiva también y muy práctica
a esta relación de conexión, de corregulación, se dice, entre seres humanos y también entre seres humanos y no humanos, como los mamíferos, por ejemplo. Pero en el caso de los humanos, se constata que cuando hay una experiencia traumática, si estamos en compañía de un testigo empático, un alguien, un otro que se nos ve, todo cambia. Cuando estamos en una situación de aislamiento, la herida es mucho mayor. Entonces, esos son los temas que yo he trabajado en este artículo, conectando con la experiencia budista de compasión, ¿no? Entonces, yo espero que a ustedes les guste. Yo agradezco muchísimo a Elvira y a las demás personas del equipo que han trabajado en esto, tanto para las jornadas como ahora para el libro. Y les envío muchos saludos y acá estoy disponible en Brasil a charlar y a seguir pensando sobre estos temas. Muchas gracias. Buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Mugayo Valle, soy coautor del texto Proyecto Colibrí, el cual lo escribimos junto con la monja Yoko Cortés. Ambos pertenecemos a la comunidad Soto Zen de Colombia y somos monjes ordenados por la escuela Soto Shu de Japón. Dentro de este texto planteamos el paradigma, iniciamos con de alguna manera una crítica al paradigma predominante en la actualidad que plantea la separación del hombre de la naturaleza y la forma en que el hombre ha utilizado los recursos naturales, llamándolos así, y haciendo uso de estos para su bienestar, dejando por fuera el bienestar de otros seres que habitan este planeta. A partir de esta introducción también después mencionamos el origen de la misión ecológica, que es el grupo ambiental que tenemos aquí en nuestra comunidad y en el cual nos cimentamos para llevar a cabo acciones ecológicas que contribuyan al cambio en hábitos de las personas, no solo de nuestra comunidad, sino también de la sociedad. En principio, dentro del mismo, después de esta pequeña introducción, lo que también mencionamos en el artículo es la razón por la que surgió el proyecto Colibrí o el grupo Sangha Misión Ambiental. A raíz del llamado que nuestro maestro Densho Quintero nos ha inculcado, incluso nuestra tradición y nuestro linaje, desde el maestro Shohaku Okumura e incluso antes, la necesidad de que la práctica tiene que ser parte de nuestra vida cotidiana y que no es algo separado, y que nuestra práctica va más allá del cojín, y que lo que cultivamos en la práctica es algo que también se debe reflejar en nuestra vida cotidiana. En este sentido, el proyecto Colibrí nació en 2020 a partir de esta reflexión que nos dio el maestro Densho Quintero, y empezamos a generar acciones encaminadas al cambio de hábitos que nos permitieran interrelacionarnos con todos los objetos, seres que existen también en este planeta. En este sentido, iniciamos en el 2020 haciendo algunos talleres en relación al manejo de residuos, de los residuos que manejamos en nuestras sedes acá en Bogotá, en el templo de Aishin, en el centro Bodhidharma en Armenia y en Casa Guadua, en una reserva natural en Salento. Lo que hicimos básicamente fue con estos talleres tratar de sensibilizar a las personas sobre el manejo de los residuos orgánicos que podían ser aprovechables, de los que no eran aprovechables y de los residuos también que eran reciclables, y enseñándoles las características de estos residuos, como por ejemplo los tipos de plásticos, el manejo del Tetra Pak, etc. Esta es una de las acciones que más nos hemos centrado, y a partir de estos talleres decidimos que también
empezamos a implementar un sistema de manejo acá en Bogotá y también en el centro Bodhidharma, para que pudiéramos hacer la separación de este tipo de residuos. Por otro lado, llevamos a cabo también otra actividad, como es la actividad de pacas digestoras acá en Bogotá, lo cual hacemos en los cerros orientales. Los cerros orientales son un suelo de conservación, están protegidos por la normatividad acá en Colombia, por la ley, pero también los suelos padecen hoy en día una degradación en sus suelos, precisamente por un tema de erosión, de erosión del viento y de las aguas cuando llueve. Las pacas digestoras son un proceso de compostaje que nos han permitido ayudar a la recuperación del suelo allá en los cerros. Esta es una metodología que venimos implementando y que también describimos a grosso modo en el artículo, pero que también sabemos que desde nuestra práctica estamos contribuyendo. De igual manera estamos actualmente, y este es el proyecto en que nos hemos centrado en los últimos años, es en poder llevar a cabo la finalización de nuestro manual de separación, de manejo de residuos sólidos, para que no solamente quede acá en la comunidad, sino que podamos continuar acrecentando las voces que ayuden al mejoramiento y aliviar el sufrimiento colectivo que hemos ocasionado. Muchísimas gracias por esta oportunidad y espero que nuestro artículo pueda contribuir. En 2023 se dieron a cabo las jornadas de budismo y ecología organizadas de manera formidable por la Fundación Dharma Gaya y la Red de Estudios Iberoamericanos de Budismo. Yo fui invitada a participar en mi condición de integrante del Centro Budista Kagyu Tekchen Choelin, de budismo Karma Kagyu, en Buenos Aires, en el barrio de Belgrano, y como profesora de yoga y practicante de estas enseñanzas. Considero que estas jornadas y el llevar a cabo después la edición e impresión del libro que está próximo a presentarse constituyen un testimonio de cómo muchas de las preguntas que se abren y se abrieron a partir, por ejemplo, de la pandemia en relación a el cambio civilizatorio, ambiental, climático y el aporte que las enseñanzas de Buda y quienes practicamos las enseñanzas de Buda podíamos proveer, fue respondido en parte y sigue abriendo preguntas también. En la ponencia que presenté hice pie en 3 ejes en relación a mi labor. El primero fue el eje de talleres que di en contextos de alfabetización ecológica y activismo medioambiental. El segundo fue en relación a retiros, a un retiro en particular que fue el primero que di combinando la práctica de yoga, las enseñanzas de Buda y la reflexión sobre las urgencias y también los desafíos que nos traía este cambio civilizatorio. Y por último, quizás el más disruptivo y el más, a mi entender, más desafiante para mí, la puesta a punto de mi práctica personal como budista en un proyecto comunitario en el barrio en el que vivo, que es Chacarita, Buenos Aires, una puesta en una organización vecinal que se reunió en torno a el extractivismo urbano, que es, básicamente tiene impacto en el cambio climático por la construcción desenfrenada de edificios a raíz del cambio de código urbanístico. Creo que el valor es de testimonio en relación a mi ponencia, y el valor inmenso de este libro y de las jornadas ha sido abrir un espacio imprescindible
en que podamos pensar juntos y actualizar y quitar velos de cómo, y hacernos las preguntas adecuadas, hacernos preguntas que nos desafíen, que nos incomoden en cuanto a las enseñanzas del Buda y su actualidad.